¿Sabías que existe un país en América Central que tiene más arrecifes de coral que cualquier otro lugar del hemisferio occidental, que fue colonia británica hasta 1981 y que su nombre oficial no tiene nada que ver con cómo la mayoría del mundo lo conoce? Ese país es Belice, y hoy vamos a descubrir juntos 15 datos geográficos sobre este pequeño gran país que van a dejarte con la boca abierta, porque Belice no es solo una mancha verde en el mapa de Centroamérica. Es uno de los países más biodiversos, más antiguos en historia maya y más asombrosos en términos naturales de todo el planeta. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no lo encontrarás en ninguna clase de geografía. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Belice tiene el segundo arrecife de barrera más largo del mundo. Solo la Gran Barrera de Coral de Australia supera al sistema arrecifal mesoamericano, del cual Belice es el corazón. Con aproximadamente 300 kilómetros de longitud costera, este ecosistema submarino es hogar de más de 500 especies de peces, 65 tipos de corales y cientos de invertebrados marinos. En 1996, la UNESCO declaró el sistema de arrecifes de barrera de Belice como Patrimonio de la Humanidad. No es un dato menor, estamos hablando de uno de los sistemas vivos más importantes de todo el planeta, y está en un país que mucha gente ni siquiera sabe ubicar en el mapa. Número 2. El Gran Agujero Azul de Belice es una de las maravillas geológicas más impresionantes del mundo. Ubicado frente a la costa de Belice, en el atolón Lighthouse Reef, el Gran Agujero Azul es una cueva marina submarina de forma casi perfectamente circular. Mide 300 metros de diámetro y tiene una profundidad de 125 metros. Cuando lo ves desde el aire, parece un enorme ojo oscuro mirando hacia el cielo, rodeado de aguas turquesas. Se formó durante la última era glacial, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y la cueva era terrestre. Al subir el nivel del mar, quedó sumergida. Jacques Cousteau lo declaró uno de los 10 mejores lugares de buceo del mundo en 1971. Actualmente es uno de los sitios más fotografiados del planeta desde el espacio. Número 3. Belice es el único país de América Central con el inglés como idioma oficial. Eso ya es llamativo por sí mismo, pero la razón es aún más interesante. A diferencia de todos sus vecinos centroamericanos que fueron colonizados por España, Belice fue colonia británica y se llamó oficialmente Honduras Británica hasta 1973. Recién obtuvo su independencia del Reino Unido en 1981, convirtiéndose así en uno de los países más jóvenes de toda América. A pesar de estar completamente rodeada por territorio hispanohablante, Guatemala al oeste y al sur, México al norte, Belice mantiene el inglés como lengua oficial, aunque el español, el criollo beliceño y varias lenguas mayas se hablan con igual naturalidad en sus calles. Número 4. Belice tiene la densidad de población más baja de toda América Central, con apenas alrededor de 400.000 habitantes distribuidos en un territorio de 22.966 kilómetros cuadrados. Belice tiene menos de 18 personas por kilómetro cuadrado. Para que te hagas una idea, El Salvador, su vecino centroamericano, tiene más de 300 personas por kilómetro cuadrado. Esto hace que enormes extensiones del territorio beliceño sean prácticamente prístinas, sin urbanización alguna. Esa baja densidad no es casualidad. Gran parte del interior del país es selva tropical densa, montañas y humedales que hacen difícil el asentamiento humano. El resultado es una de las naciones con mayor porcentaje de bosque protegido en todo el hemisferio occidental. Número 5. Más del 40% del territorio de Belice está protegido por ley. Parques nacionales, reservas de vida silvestre, santuarios de manatíes, reservas marinas. Belice ha convertido la conservación en política de Estado. Dentro de sus fronteras viven jaguares, tapires, tucanes, monos aulladores, cocodrilos americanos y manatíes antillanos, entre cientos de otras especies. El Parque Nacional Mountain Pine Ridge, la Reserva Forestal de Chiquibul y la Reserva de Biosfera de Río Bravo son apenas algunos ejemplos de la red de áreas protegidas que cubre casi la mitad del país. El tapir, precisamente, es el animal nacional de Belice, y aunque en muchos países es una especie amenazada, en Belice tiene extensos territorios donde aún prospera. Número 6. El punto más alto de Belice es el Pico Doyle, con solo 1.124 metros sobre el nivel del mar. Esto hace de Belice uno de los países con menor elevación máxima de toda América Central. En comparación, Guatemala tiene volcanes que superan los 4.000 metros y Costa Rica los 3.800. Las montañas Maya, que cruzan el sur del país, son el principal sistema montañoso de Belice, y aunque no son especialmente altas, están cubiertas de bosques tropicales densos y son fundamentales para la recarga hídrica del país. La baja altitud máxima de Belice está directamente relacionada con su geología.
El país está ubicado sobre una plataforma sedimentaria antigua y relativamente estable, sin la actividad volcánica que caracteriza al resto de Centroamérica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 7. Belice es uno de los países con mayor concentración de sitios arqueológicos mayas por kilómetro cuadrado en todo el mundo. Se estima que hay más de 900 sitios arqueológicos mayas documentados dentro del territorio beliceño, aunque muchos aún no han sido completamente excavados. Entre los más importantes están Caracol, que fue una de las ciudades mayas más grandes y poderosas de su época, con una población estimada de más de 100.000 personas en su apogeo. Xunantunich, con su imponente pirámide El Castillo, Lamanai, cuyo nombre en maya significa cocodrilo sumergido, y Cerros, un sitio costero único en su tipo. La densidad de historia maya en Belice es tal que los agricultores locales a menudo descubren artefactos cuando labran sus tierras. Número 8. La capital de Belice no es Ciudad de Belice, la ciudad más grande. Esta confusión es muy común. La capital oficial de Belice es Belmopán, una ciudad construida desde cero en el interior del país. ¿Por qué? Porque en 1961 el huracán Hati arrasó casi completamente con Ciudad de Belice, que entonces era la capital. Las autoridades decidieron que no era prudente tener la capital en una ciudad costera tan vulnerable a los ciclones y construyeron Belmopán tierra adentro, en el centro geográfico del país. La nueva capital fue inaugurada en 1970 y es considerada una de las ciudades planificadas más modernas de América Central. Aún así, Ciudad de Belice sigue siendo el centro económico y financiero del país, con la mayor concentración de habitantes. Número 9. Belice tiene 3 atolones de coral en su mar territorial, algo extraordinariamente raro en el Caribe. Los atolones son formaciones coralinas circulares que rodean una laguna interior y son mucho más comunes en el Pacífico que en el Atlántico. Los 3 atolones beliceños, Turnefe, Lighthouse Reef y Glover's Reef, son parte del sistema arrecifal mesoamericano y albergan ecosistemas de una riqueza biológica difícil de imaginar. El atolón Glover's Reef fue declarado Reserva Marina y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos atolones son tan especiales desde el punto de vista geológico y biológico que científicos de todo el mundo viajan regularmente a estudiarlos. Número 10. El río Belice, el más largo del país, nace en Guatemala. Con 290 kilómetros de longitud, el río Belice es el principal cuerpo de agua dulce del país y fue la ruta comercial más importante durante la época colonial para la extracción de palo de tinte y caoba. Pero lo curioso es que su nacimiento no está en territorio beliceño. Nace en las montañas de Guatemala como el río Mopán. Cruza la frontera y recorre todo el país hasta desembocar en el mar Caribe cerca de Ciudad de Belice. Esta dependencia hidrológica del exterior es un factor clave en las relaciones entre Belice y Guatemala, especialmente considerando que Guatemala históricamente ha reclamado soberanía sobre parte del territorio beliceño. Número 11. La disputa territorial entre Guatemala y Belice es una de las más largas de toda América Latina. Guatemala no reconoció la independencia de Belice hasta 1991 y durante décadas mantuvo un reclamo territorial sobre todo el país, argumentando que era parte de su territorio, basándose en tratados coloniales del siglo XIX. Aunque las relaciones han mejorado significativamente, y en 2019 ambos países sometieron la disputa a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el conflicto no está completamente resuelto. Esta situación geopolítica ha moldeado profundamente la geografía política de Belice y explica en parte por qué el país mantuvo presencia militar británica hasta 1994 como garantía de su soberanía. Número 12. Belice tiene más de 200 calles o cayos habitables en su litoral. Los cayes son pequeñas islas de arena y coral que salpican el mar frente a la costa de Belice, y algunos de ellos son destinos turísticos de fama mundial. Calle Colker, con su famoso letrero de Go Slow que invita a bajar el ritmo, y Ambergris Calle, el más grande de todos y el principal destino turístico del país, son los más conocidos, pero existen decenas de calles pequeños, algunos habitados únicamente por aves marinas o por pequeñas comunidades pesqueras. La geografía de estos calles es dinámica. Las tormentas y huracanes los remodelan constantemente y el cambio climático representa una amenaza existencial para muchos de ellos, dado que apenas sobresalen 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. Número 13. Belice es el único país de América Central que no tiene océano Pacífico. Todos sus vecinos centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tienen costas tanto en el Caribe como en el Pacífico. Belice, en cambio, tiene únicamente costa en el mar Caribe. Esto se debe a su posición geográfica.
Belice está ubicado en el extremo noreste de América Central, bordeando la península de Yucatán al norte. Esta exclusividad caribeña ha moldeado profundamente la cultura, la economía y la biodiversidad del país, y explica por qué Belice tiene más vínculos culturales con las islas del Caribe que con sus vecinos continentales del Pacífico centroamericano. Número 14. La cueva de Actún Tunichil Mugnal en Belice es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y mejor conservados del mundo maya. Conocida como ATM por sus siglas en inglés, esta cueva fue utilizada por los mayas como lugar de sacrificio ritual durante siglos. En su interior se encuentran esqueletos humanos, incluido el famoso Crystal Maiden, el esqueleto de una joven cubierto por cristales de calcita, así como vasijas, ofrendas y artefactos que los mayas depositaron en lo que consideraban la entrada al inframundo. Lo extraordinario desde el punto de vista geográfico es que para llegar al sitio hay que nadar a través de ríos subterráneos y trepar rocas en la oscuridad total. Es una experiencia que combina geología, arqueología e historia en un único lugar único en el mundo. Número 15. Belice tiene uno de los índices de deforestación más bajos de toda América Latina. Mientras que países vecinos han perdido enormes extensiones de bosque tropical en las últimas décadas, Belice ha logrado mantener más del 60% de su territorio cubierto por bosque nativo. Esto no es accidente. Una combinación de baja densidad poblacional, políticas de conservación activa, ecoturismo como motor económico y el compromiso de varias comunidades indígenas, especialmente los pueblos Quechí y Mopán, con la preservación de sus territorios ancestrales, ha resultado en uno de los mejores registros de conservación ambiental del hemisferio. El bosque tropical de Belice es además uno de los últimos refugios seguros del jaguar en América Central. Y así llegamos al final de este viaje geográfico por Belice, ese pequeño país que cabe en el mapa pero que es inmenso en naturaleza, historia y geografía. Desde el Gran Agujero Azul hasta las ciudades mayas escondidas en la selva, desde sus 3 atolones únicos en el Caribe hasta la polémica con Guatemala que sigue vigente, Belice es mucho más que una pequeña nación centroamericana. Es un laboratorio vivo de biodiversidad, un archivo de civilizaciones antiguas y una demostración de que los países pequeños pueden tener una huella enorme en el mundo. Si te sorprendieron estos datos, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.